Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a, a esta presente sesión coordinada de manera síncrona en el curso de la materia de lógica jurídica, continuando con el desarrollo programático de la materia. Y pues hoy vamos a hablar un poco eh, de lo que es la unidad 3, ¿sí? Un poco de lo que es la unidad 3. Y pues allí vamos a ver todo lo que son los métodos de interpretación. Lo que es la interpretación o hermenéutica jurídica, allí siempre vamos a observar que en cualquier problema jurídico a estudiar, lo primero que lo que vamos a encontrar o lo que vamos a abordar es qué norma o cuáles normas son las que regulan dicho caso. Una vez que encontramos ello, el jurista debe abocarse a su debida interpretación para descubrir lo que es el verdadero pensamiento del legislador o aclarar el sentido conveniente de una disposición cuando ésta pudiera hacer que sea dudosa u oscura. Entonces, para lograr efectivamente el objetivo de esa interpretación, pues se han desarrollado entre muchas métodos. La vamos a llevar a cuatro variantes o cuatro formas de interpretar. eh, Estas maneras de interpretación no deben ser excluyentes, sino que más bien son convergentes, es decir, que van en una misma dirección en búsqueda de un mismo objetivo o un resultado común. Entonces, así en primera instancia conseguimos lo que es la interpretación semántica, eh, que es esa gramatical y literal, ya que para interpretar un texto, y en este caso, eh, esta se atiene al sentido estricto de lo que son las palabras, a la letra exacta de la ley o a su sentido filológico. En esta interpretación se distingue cuando un texto usa términos técnicos y precisos que son queridos expresamente por el legislador. Y esto es este primer método, esta forma de interpretar desde el punto de vista semántico. Luego pasamos a esa interpretación histórica o dialéctica. Siempre los jueces y los juristas pues no pueden ser esclavos de las palabras de la ley, sino que deben ser servidores del fin de la ley, de buscar su real espíritu, sí, ver en estos casos, ya que en muchas oportunidades se presenta que existen ambigüedades u oscuridades, cuando no está claro a dónde recurrir. Entonces, allí vemos ir allá, en este caso, lo que debemos hacer es ir, ir a lo que es el espíritu o la intención de la ley. Entonces, eso es lo que busca este método de interpretación, la interpretación histórica. Este debe ir a las ponencias previas, al diario de los debates, a exposición de motivos, por ejemplo. Y pues es allí donde San Agustín nos decía que hay que distinguir los tiempos para concordarlos con el derecho, ya que las leyes se crean y se aplican dentro de una dinámica temporal. Esto a los efectos de que tengamos claro esta interpretación histórica. Luego nos conseguimos con la interpretación sistemática, también conocida como orgánica. Y es que conseguimos que en el ordenamiento jurídico, por lo general, pues siempre goza de la condición de ser un sistema orgánico.
un sistema orgánico que es unitario, coherente y que por lo general está invadido por la razón de derecho fundamental. Esto, esto en el sentido de que se quiera, de que se busca ser científico, ¿sí? Entonces, con este sistema tendrá otra variedad de subsistemas institucionales como un conjunto de reglas, leyes que van referidas específicamente a determinadas instituciones en el mundo del derecho, obviamente, como por ejemplo lo que sería la institución de los cónyuges, la institución matrimonial, eh, la compraventa, la hipoteca, por colocar algunos ejemplos. Y allí pues se va a descubrir una identidad de criterios eh, que nos permiten que, bueno, que lo podamos aplicar frente a otros casos, ¿sí? Y pues algún caso análogo se va a aplicar. Y si existen tendencias uniformes, pues estructuran un sistema. Y entonces allí es donde nos lleva esta interpretación. También conseguimos la interpretación lógica o dialógica. Esta parte de una presunción y es que parte de que el legislador, en estos casos, obra en forma racional o razonable, es decir, con una lógica que debe ser consecuente. Si no existe racionalidad formal, pues mucho menos tendrá una razonabilidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista real. Entonces, eh, esta va desde lo que son eh, a lo que son los cánones de la argumentación lógica. Y como ya hemos visto, la lógica siempre es dialógica como una máxima de la jurídica. Bienvenida, bienvenida Irwinza Cárdenas. Por favor, ajá, correcto. Empezamos a ver lo que es el tema eh, de lo que son dentro del razonamiento jurídico los métodos de interpretación. Ok, ahora, en cuanto a los argumentos específicos de la interpretación lógica jurídica y el fundamento propio de toda argumentación lógica jurídica reside en el sentido o en la razón suficiente y legal que debe existir. Pero pues este sentido o estos sentidos en cada caso puede ofrecer diversos rangos. Por ejemplo, la igualdad o cuando hay un plano de igualdad en donde pudiera darse lo que es una identidad y una equivalencia, pues están allí en un plano de igualdad. Ahora, en un plano de semejanza o analogía, o en un plano de diferencia, de desemejanza, que sería una desigualdad o diversidad. O también podamos conseguir un plano de contradicción. Por tanto, no es de extrañar que exista una gran variedad en lo que son su argumentación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el argumento de analogía. La analogía en derecho la podemos definir como aquella aplicación de una norma o principio jurídico eh, que se va a aplicar a un hecho que no está expresamente regulado por la ley. Si ese hecho mismo tiene semejanzas esenciales con otro hecho que sí está regulado en la ley. Entonces se habla de analogía cuando una disposición, o mejor dicho, o se habla de analogía cuando una disposición
cuando una disposición jurídica que esté establecido para determinadas situaciones pudiera ser aplicada a otras un tanto distintas, pero convienen todas en esas relaciones esenciales que existen entre ambas. Entonces allí debemos tener claro que, eh, y si se quiere distinguir de lo que es la analogía de la interpretación extensiva, ya que esa interpretación extensiva de la ley siempre se hace notar como, como un pensamiento o la idea de la ley, que si se quiere desborda, se va más allá, baja más allá de la expresión estricta, pero entonces va más allá de los límites, mientras que la analogía desarrolla la idea misma de la ley. Y esta va en una especie de progreso del derecho, solo que va en la dirección indicada por la ley. Entonces, en este tema, la analogía en el derecho se divide en analogía legis o legal y analogía juris o jurídica. Entonces, en la analogía legal existe una norma que en otra norma del derecho, mientras que la analogía jurídica, en el caso de que sea la analogía jurídica, no existe como tal. Entonces, por eso, el lógico y el jurista, mediante un proceso de inducción normativa, deben encontrar un principio jurídico que regule el hecho analizado. Eh, en- pero mientras en la analogía legal se toma en cuenta una sola ley, pero en la analogía jurídica, por el contrario, se toma en cuenta más de una ley o proposición jurídica a la vez. Y como ya les he comentado algo anteriormente, en el caso de la analogía jurídica, tenemos claro que a los jueces no les es lícito dejar de juzgar bajo un pretexto de que, o un silencio de que no exista, de que exista una laguna legal o de que no pueda juzgar por una oscuridad o insuficiencia de la ley. Por ello, cuando tales supuestos se producen, los jueces están obligados están obligados en decidir, ¿sí? Están obligados, obligados a aplicar en primer término, al caso concreto que les esté sometido, los principios de las leyes análogas, que serían de aplicación similares para determinado caso. Entonces, esto en cuanto a este tipo de argumento. Luego conseguimos lo que es el argumento a contrario sensu o por sentido contrario. Este argumento a contrario a efectos instrumentales se puede definir como aquel argumento por el cual el intérprete sostiene que ha de excluirse en que una disposición jurídica que es referida a una determinada categoría de personas o de comportamientos sea referible también a otra categoría de personas o de comportamientos. Entonces, es como una prohibición de interpretar o de poder subsumir distintas categorías, poder subsumir distintas categorías en otras. Este argumento, al contrario, está estrechamente relacionado con la analogía, pero no guarda con esta ningún tipo de afinidad. Y si se quiere, es más bien el recurso contrario a ella. El fundamento está en que este argumento reside en la no identidad de la razón, pues mientras en la analogía priva la identidad de la razón, en este priva, si se quiere, es la no identidad de la razón, pero siempre dentro de un mismo campo de semejanza. Luego vamos a ver lo que es el argumento de mayor a menor. Podemos colocar en principio un ejemplo, ese dicho que posiblemente lo hayan escuchado, de que es quien puede lo más.
puede lo menos. Este argumento que es designado bajo un tipo de conclusión inmediata es esa llamada conclusión por su alternación. Consiste entonces en tener por ordenados o por permitidos de una manera explícita de que se haga algo menor o de que esté en un rango inferior que lo que está ordenado o permitido por la ley. Entonces, en este caso, quien pudiera lo más, evidentemente debe poder lo menos. Entonces, como contraposición a esto, conseguimos el argumento de menor a mayor. Este argumento consiste en inferir de lo que es la invalidez de un juicio particular, eh, lo que es la invalidez de un juicio universal. Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Jurídicamente, a quien le está prohibido lo menos, pues igualmente le está prohibido lo más. Y así, pues, sería la contraposición del anterior argumento. También conseguimos el argumento con mayor razón. Muchos autores lo hacen ser matriz tanto de lo que es ese argumento de mayor a menor como el de menor a mayor. Estas pues no serían sino dos direcciones del argumento con mayor razón, pero pues este criterio parte de no ser del todo correcto, pues le quitaría, si se quiere, al con mayor razón aquel sentido teleológico que es el de mayor aplicabilidad en la argumentación jurídica. Por ejemplo, si está prohibido en la vía pública andar en bicicleta, entonces, por un argumento con mayor razón, pues estará prohibido también la marcha en triciclo. Entonces, en esta argumentación, lo que se pone en referencia y en relevancia es una valoración psicológica y sobre todo teleológica. Entonces, como ya vimos dentro de los argumentos, la analogía y diferenciamos un poco entre analogía legal y analogía jurídica, entonces vamos a pasar ahora de lo que es la falacia. Falacia, vicio, error o lógica no formal. El término en sí es vago, pero cuando vamos a, quieres designar con propiedad cualquier idea o razonamiento que sean incorrectos. Esto es referido a todo error en lo que es el racionamiento o en lo que es el argumento. Y pues esa ambigüedad que existe en este término falacia, ha dado a lugar a precisar los aspectos, eh, a todos esos aspectos que reviste el error lógico. Así podemos conseguir, aparte de falacia, términos como paralaguismo, sofismo y paradoja. Entonces, esta falacia como tal es ese razonamiento falso o incorrecto, que pareciera ser correcto, sí, en principio pareciera ser correcto y persuasivo, eh, y su argumentación aparentemente es correcta y se hace de una determinada forma que puede estar correcta, pero defiende algo falso y quiere confundir al contrario. En estos casos, el error cometido, eh, que pudiera ser un error cometido impremeditadamente en el pensamiento, se llama paralogismo. Es simplemente un razonamiento incorrecto. Por otra parte, el error cometido premeditadamente con el fin de confundir al adversario y hacerlo pasar hábilmente un juicio falso como un juicio verdadero, hacerlo pasar un juicio falso como verdadero, sería lo que se conoce como sofisma. Sofisma. Entonces, este pretende dar una conclusión falsa
o darle esa apariencia de verdadera a esa falsa. Sin embargo, con frecuencia se usa falacia, paralogismo y sofisma en un mismo sentido. Por otra parte, conseguimos la paradoja. La paradoja como tal es un raciocinio que demuestra tanto la veracidad como la falsedad en un juicio. Esto, dentro de estos términos que vamos a hablar aquí, si vamos a estudiar un poco lo que son esas diferentes clases que pueden existir de falacias, vamos a conseguir en primer lugar las que son las generales, evidentemente, luego las especiales, las formales y las no formales. En cuanto a las falacias generales, es cuando se da el uso y abuso en cuanto a una generalización a partir de una información incompleta o si se quiere un olvido de tratar de tratar esas diversas alternativas si fuera el caso. En cuanto a las especiales, pues estas falacias atienden a los aspectos concretos. Dentro de estas podemos conseguir el provincianismo, que es ese sectarismo. Podemos conseguir eh, sec- el unicismo, entre otras, ya que en estos casos se universaliza lo específico. También conseguimos lo que es la pista falsa, que es cuando se alude a una cuestión de interés por ambas partes para que nadie advierta cómo se está desviando la atención. También conseguimos el falso dilema, que es reducir indebidamente las opciones solo a dos incompatibles entre sí, tanto cuando se busca favorecer a una persona como cuando se le perjudica. También tenemos el argumento emotivo que busca persuadir en base a la emotividad de un sentimiento, por ejemplo, y una cosa, tenemos que tener claro que una cosa es persuadir y otra convencer. En estos casos también vivimos la petición de principio, que es admitir como válido lo que hay que probar primeramente. Y aquí también conseguimos lo que es la supresión de la prueba, que es en estos casos presentar los datos que apoyan la propia tesis, ocultando los datos que la contradicen. Entre unos y otros, pues pueden ser formales y no formales. Y así señalamos los más comunes. Ahora, en cuanto a las falacias formales, estas son aquellas son aquellas cometidas en el lenguaje lógico formal y que son esas distintas infracciones contra los procesos lógicos o contra las reglas de la argumentación. Así pues, entonces lo conocemos como errores o falacias formales. Y por último, conseguimos las falacias no formales, que son las falacias del lenguaje no formal, como lo dice su propio nombre, y se cometen exactamente por no atenerse a los términos precisos del mismo lenguaje. O si se quiere, por una falta de atinencia lógica de lo que es la premisa y lo que es la conclusión, o por ambigüedad o por otro tipo de diferencia, o cuando llegamos a una conclusión irrelevante. Entonces allí se da ese tipo de falacias. Vamos a pasar ahora a lo que es la argumentación o crítica de argumentos.
En cuanto a su concepto de la crítica o refutación, es esa operación lógica que busca invalidar una demostración, estableciendo una falsedad o una falta de fundamentación de una tesis demostrada. Entonces, este es un juicio que se debe refutar, el que se llama tesis de refutación. En estos casos, pues, existen unos juicios mediante los cuales se refuta una tesis, y estos, pues, se llaman argumentos de refutación. Ahora, pasando a lo que son los tipos de refutación, existen tres tipos de refutación. En primer lugar, la refutación, la refutación que autentica la tesis. La refutación crítica de argumentos y el descubrimiento de la incoherencia de la fórmula de demostración. En cuanto a esa refutación crítica a la tesis, tenemos que tener claro que una tesis se puede refutar de dos modos, en un modo directo y otro de un modo indirecto. En cuanto a la refutación directa, se da con los hechos singulares y certificados, ¿sí? En los hechos singulares y certificados. Según lo dicho, a los hechos hechos en esa argumentación. Entonces, eh, en cuanto a lo que es el otro tipo, que es la refutación indirecta, se da a través de dos subdivisiones que son la refutación indirecta por el absurdo y la refutación indirecta por la demostración de esa antítesis. En cuanto a lo que son la refutación por el absurdo, es el descubrimiento de la falsedad y de consecuencias inferidas de una tesis. Entonces, este es un método eh, por reducción al absurdo. Y en cuanto a la refutación por la demostración de la antítesis, es cuando frente a una tesis o un juicio a refutar, en el caso que es a refutar una variable A, se plantea un juicio contradictorio con la variable menos A, y este se demuestra como antítesis. En estos casos, si la antítesis menos A se demuestra que es verdadera, entonces la tesis A es falsa y allí pues no tendremos ningún tipo de término medio. Pasando a otro tipo de refutación, como lo es la refutación crítica de argumentos, es porque se critican los argumentos aducidos para demostrar una tesis, demostrando así la falsedad o la incoherencia de esos argumentos. La falsedad de los argumentos, sin embargo, pues no significa la falsedad de una tesis que puede ser verdadera. En muchos casos eh, ocurre y podemos ver que una tesis es verdadera, pero uno no sabe encontrar los argumentos verdaderos que la demuestren. Entonces, allí es donde vemos este tipo. Y el último de estos tipos de refutaciones conseguimos el descubrimiento de la incoherencia en la forma de demostración. Este consiste en mostrar o descubrir lo que son los errores en la forma de la demostración. Y así se constata en estos casos que han habido errores en el proceso de esa demostración. Así también existen unas reglas de la refutación. Estas reglas se hacen para lograr una argumentación válida y evitar por consiguiente
lo que son algún tipo de error lógico, tanto en la demostración como en la refutación, y así vamos a conseguir reglas relativas a la tesis, también reglas relativas a los argumentos y las reglas relativas a las formas de demostración. Ahora, a las que son relativas a la tesis, eh, pues allí evidentemente la tesis debe ser lógica, cierta, clara y precisa. También la tesis debe ser idéntica en el sentido de que la misma a través de todo el proceso da esa demostración o de también de una posible refutación. En cuanto a las reglas que son relativas a los argumentos que son aducidos para comprobar una tesis o lo que pudiera ser su refutación deben ser verdaderos y no contradictorios, es decir, deben ser consistentes. En estos casos, los argumentos deben también constituir una base suficiente para corroborar la tesis. Por ello, deben ser completos y pertinentes. Y en el caso de los argumentos, debemos tener claro que estos argumentos son juicios cuya veracidad ha sido ya demostrada, independientemente de la tesis o de la refutación. Por ello, deben ser coherentes y veraces. Y ahora, en cuanto son las reglas para la forma de demostración, la tesis debe ser, como tal, esa tesis debe ser eh, una conclusión cuya exigencia de validez se infiere lógicamente de los argumentos, según las reglas generales del razonamiento, conforme a las reglas de demostración directa y o indirecta. Por último, en la presente materia, en la presente clase, vamos a hablar un poco de lo que es la relación entre la lógica jurídica y la argumentación lógica, la argumentación jurídica. Es conveniente hacer una consideración entre esa relación entre ambas, así como el ámbito lógico, ¿sí? El ámbito lógico de las mismas. De una parte, en cuanto a la argumentación jurídica, pues estaba más allá de la lógica jurídica. Pues como hemos visto con anterioridad, los argumentos jurídicos pueden ser estudiados desde una perspectiva que no lee la de la lógica formal, deductiva, ¿sí? Pueden ser estudiados desde una perspectiva psicológica o sociológica y desde una perspectiva eh, no formal, que sería lógica material o lógica informal. Y también desde la tópica, desde la retórica y de la dialéctica jurídica. Por otra parte, esa lógica jurídica pues va más allá de la argumentación jurídica en el sentido de que tiene un objeto de estudio más amplio. Por eso se ha dicho que la lógica jurídica está constituida por la lógica del derecho, que se centra en el análisis de la estructura lógica de las normas y también de lo que es el conocimiento jurídico. En este caso, también en el caso de la lógica de los juristas, que se ocupa del estudio de diversos razonamientos o argumentaciones afectadas por diversos juristas teóricos o prácticos. Por tanto, una parte como la otra, pues no tienen sentido fuera del ámbito general de la lógica, desde esa lógica humana, porque naturalmente estos son dos campos que no hacen vida independientemente en cuanto a lo que es la construcción de ese silogismo jurídico, y el mismo pues no puede hacerse a espalda
de, si se quiere, de lo que, de ese análisis lógico de las normas jurídicas. Entonces, uno y el otro no pueden estar separados. Entonces aquí pues reside todo el centro de la materia. Entonces allí para ver un poco de lo que tiene esta relación de esa lógica jurídica y esa argumentación jurídica. Bueno, entonces hasta acá el desarrollo de la presente materia. Cualquier pregunta o duda por los medios que conocen de la plataforma de la universidad. Y pues bueno, estamos ya pues culminando parte de las evaluaciones y parte del trimestre, eh, para lo cual pues bueno, estamos atentos a cualquier pregunta o solicitud por los medios que ustedes conocen. Por el momento, si no hay alguna pregunta o alguna duda, pues vamos a cerrar hasta acá la presente sesión. Muchas gracias por su asistencia, por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por asistir, Winsa. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.